Así que vamos a orar al Señor para que el Señor nos pueda hablar como me ha hablado a mí y nos hable a todos. Señor Jesús, te damos gracias esta mañana por este tiempo que tú nos regalas de estar aquí. Gracias por este nuevo día de vida. Gracias por darnos el privilegio de estar en tu presencia. Y que esta mañana el Espíritu Santo nos pueda hablar. El Espíritu Santo nos pueda enseñar. El Espíritu Santo nos pueda ministrar, Señor. Señor, toma gobierno de mis pensamientos, de mis emociones, de mis palabras, Dios. Toma gobierno, Señor, del corazón y de los pensamientos de todos los que están aquí, Señor, esta mañana, Señor. Te pido que la presencia de Cristo Jesús se entrone en medio de nosotros y que Jesucristo esta mañana nos pueda hablar a todos. Que en medio de una enseñanza, Señor, tan compleja, tú puedas hablar a la iglesia, puedas hablarnos a nuestros tiempos, puedas hablarnos a nuestras vidas, Señor. En el nombre de Cristo Jesús yo te lo pido, Señor. Padre, camina en medio de nosotros. Haz morada en medio de nosotros. No solamente una morada silenciosa, sino una morada activa, Señor. Tu presencia toque cuerpos, toque mentes, toque el alma, toque el espíritu de las personas. Y las personas, Señor, se puedan acercar a ti, Señor, con corazón sincero. Que las personas que necesitan esta mañana volverse, Señor, reconciliarse contigo, tengan esta oportunidad, Señor, de poderse reconciliar contigo, Señor. Gracias te doy en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. A mí me gustan mucho los pensamientos. Yo soy una persona que he construido parte de lo que hago y de lo que soy basado en pensamientos. Y uno de los pensamientos más sobresalientes que vino después de la Segunda Guerra Mundial es que la historia se escribe para no volverla a repetir. ¿Se ha escuchado usted esto antes? Posiblemente sí. Que las historias se tienen que escribir para no volverlas a repetir. Hace un par de tiempo me involucré en un tema de desmovilización acá en este país. Me invitaron a ser parte y me regalaron un libro de todas las memorias de lo que es el conflicto armado y toda su historia en Colombia. Y esas memorias se sacaron, ¿para qué es? Para no volver a repetir la historia. Entonces, ¿de qué se trata la historia? La historia es para que nosotros podamos aprender de ella y no tener que volver a transitar esos caminos dolorosos y tristes. De eso se trata la historia. Cuando usted toma la Biblia se compone en dos grandes segmentos. Uno que se llama Antiguo Testamento y el otro, ¿cómo se llama? Nuevo Testamento. Entonces, cuando usted toma esos dos grandes segmentos de la Biblia, ¿qué se encuentra? Que cuando va hacia atrás, comienza a leer toda la historia del pueblo de Israel. En el Antiguo Testamento usted no va a encontrar historias acerca de la iglesia cristiana. Uno puede aplicar algunos versículos de eso a nuestras vidas, sí, porque es Dios revelándose en un pueblo. Pero todo el Antiguo Testamento es la historia de Dios con Israel. Y el Nuevo Testamento, ¿qué es? La historia de Dios con su iglesia y el reino de Dios establecido en la tierra. Entonces, cuando usted lee el Antiguo Testamento va a encontrar historias que se escribieron no para nosotros seguirlas, sino ¿para qué? Para aprender de ellas y no volverlas a repetir. Hay un pasaje bíblico que está en 1 Corintios capítulo 10, donde Pablo le está escribiendo a la iglesia de Corinto y le está diciendo que los judíos, gran parte de la gente, no entró a la tierra prometida porque cometieron 5 pecados. Y Pablo enumera los 5 pecados. Y después dice, esta historia se escribieron para que nosotros no repitamos su ejemplo. Quiere decir que hay cosas que están escritas no porque nosotros tenemos que hacerlas, sino para no hacerlas. ¿Hasta ahí voy bien? Ok. Dios le dijo a Israel esto un día en el libro de Deuteronomio. Y es para mí uno de los pasajes más importantes de toda la Biblia. Y Dios le dijo así: he aquí delante de ti, yo te pongo la vida y te pongo la muerte.
Dice, pero yo te aconsejo que escojas la vida, porque si tú escoges la vida, te vendrán todas estas bendiciones. Pero si tú escoges el camino de la muerte, te vendrán ¿qué? Todas estas maldiciones. ¿Qué le está diciendo Dios a Israel? Que aunque Dios es el Dios de ellos, Dios le da la oportunidad al ser humano de ¿qué? De escoger qué camino quiere para su vida. El Señor lo enseña, el Señor lo señala, pero al final nosotros decidimos. Esa misma historia es nuestra historia. Cuando Jesús vino a la tierra dijo, el camino ancho es el camino de la perdición, el camino angosto es el camino que nos lleva a la vida eterna. Escoge. Pero Jesús dijo, escojan el camino ¿qué? Angosto, que los va a llevar a la salvación. Yo quiero llevarlo despacio por lo que voy a enseñar esta mañana y cómo eso se relaciona con nosotros. Desde que usted se vuelve cristiano o desde que usted toma la Biblia, hay gente que la ha tomado desde que es católico y la ha leído fielmente, o hay gente que no ha sido ni católica ni cristiana, pero ha leído la Biblia. Y desde que usted comienza a leer Génesis, ahí para adelante, sí o sí, así usted no quiera, usted va a tener que conocer la historia de un pueblo que se llama, ¿el pueblo de qué? De Israel. La puede conocer parcial, con malas interpretaciones, con una serie de cosas como yo también, pero usted sí o sí tiene que ver esa materia. Es como cuando usted estudia, usted dice, yo no quiero estas materias, pero le toca materias que sí o sí todos tienen que ver. Y una materia que todos los cristianos vemos sí o sí, ¿qué es? Es la materia de conocer la historia de Israel. Y la enseñanza esta mañana que quiero compartir con ustedes es que la historia de Israel es nuestra historia y nosotros no la podemos desligar. Si nosotros desligamos la historia de Israel, nosotros nos perderíamos gran parte de la riqueza que Dios tiene para nuestras vidas. Y esta mañana quiero compartir algo porque yo necesito que la gente que viene a la iglesia se pueda ubicar un poco en lo que estamos viviendo en este momento. Hace 15 días terminé una serie acerca de preparados y hablé de un montón de cosas. Y hace 8 días predicó mi esposa. Pero hace 8 días estalló una guerra o estalló un conflicto que hoy es como el tema de todas las redes, de los noticieros en el mundo entero. Y yo necesito que comenzamos a conocer un poco la historia de ellos, pero no lo voy a aburrir esta mañana porque sé que le va a enriquecer mucho, para poder entender nuestra historia. Nosotros no podemos entender nuestra historia como hijos de Dios si no podemos entender la historia de Israel. Por eso está el Antiguo Testamento, si no, no necesitaríamos el Antiguo Testamento. ¿De dónde parte todas las cosas? ¿Qué es lo que sucede? Entonces yo necesito que nosotros entremos en un contexto claro y definido como hijos de Dios para poder entender qué es lo que está pasando y qué es lo que sucede realmente en este momento. Cuando usted escucha una noticia, una cosa que tiene que tener muy en cuenta a la hora de escuchar cualquier noticia de cualquier fuente es que depende de la línea de pensamiento de los editores, se inclinan para un lado o se inclinan para otro lado. Depende de eso. Israel tiene una historia de ataques de siempre. Siempre Israel, desde que fue un pueblo, le tocó pelear. Si usted no se ha dado cuenta. Salió de Egipto y ya los próximos días ya estaba metido en la primera pelea con Amalek. Y en adelante Israel nunca ha parado de peleas, de guerras. Siempre lo han atacado y lo ha tocado y le ha tocado pelear y defenderse. Entonces, cuando sucede el ataque a Israel en estos días, la gran mayoría de los portales dijeron, y los presidentes, son muy pocos los que no apoyaron a Israel, apoyan a Israel. Pero ahora comienza a inclinarse un poco la balanza porque comienzan a decir, pero ¿cómo va a atacar a todo ese montón de palestinos que están indefensos? Es una carnicería, es esto, es lo otro, es otra vez el campo de concentración nazi y todo este tipo de cosas. Pero hay que entender bien la historia y esto, y quiero contarles un poco de la Biblia y cómo eso tiene que ver con nuestras vidas. Porque a veces uno dice, y mucha gente acá sentada dice, eso es por allá y a mí no me interesa. Eso tiene que ver allá con la vida de ellos y nosotros estamos acá. Pues sí o sí tendríamos que interesarnos, porque para ponerle 2 o 3 ejemplos, la guerra que no ha parado en Ucrania, gracias a esa guerra, nunca más el pan bajará.
Por eso el pan subió tanto. Yo soy máster en pan. Y yo conozco el pan. ¿Quién lo hace bueno, quién lo hace feo y a dónde lo hacen bueno y a dónde lo hacen feo? Y el pan nunca bajará. ¿Por qué no bajará? Por la guerra de Ucrania. ¿Por qué la comida a nosotros no nos baja? Por esa guerra. Porque Ucrania es el principal productor de urea en el mundo. Y la urea es el principal ingrediente que se usa para las plantas, para los cultivos, para que haya cosechas. Entonces, al subirse, a nosotros nos termina ¿qué? Afectando la comida. Nosotros no ponemos los muertos, ellos los están colocando, pero a nosotros nos está afectando ¿qué? La comida. Ellos son el principal productor de trigo en el mundo, uno de los principales, con Brasil y otros países más. Entonces, cuando uno dice, a mí no me interesa ya ellos con su vida, sí debería interesarle, porque no es así. Y sin decir lo que le pasa a Rusia. Entonces, todo este tipo de cosas a nosotros sí nos tendría que interesar, porque nosotros no ponemos los muertos, pero sí el mundo está tan globalizado que lo que pasa en un lugar nos termina afectando a nosotros, querramos o no querramos. Las decisiones que tome un presidente, así usted no esté de acuerdo y lo critique, si toma mala la decisión, nos afecta a todos. Entonces, las decisiones que se toman en el Medio Oriente van a terminar afectando a todos. ¿Qué va a pasar? No lo sabemos. Yo no quiero, hay personas y hay pastores que a veces me parece que rayan un poquito a veces en el sensacionalismo y el espiritualismo. Y uno tiene que ser muy sensato. Jesús dijo, nadie sabe la hora ni el día. ¿Qué puede pasar? Que esta guerra se alargue, eso sí es una evidencia, posible muy grandemente que se alargue a 1 año, a 2 años, 6 meses, no sabemos. Ahí se maneja toda la concentración del petróleo, ¿no? Y eso tiene que ver con el dólar. Y el dólar tiene que ver con las compras y con las ventas. Mire, Israel está así. Este es Israel como si yo estuviera parado. Arriba tiene Jordania. Tiene el Líbano. A este lado tiene Jordania. A este lado tiene Siria. A este lado tiene Gaza. A este abajo tiene Egipto. Y más para allá tiene a Irán. Y tiene Irán. Tiene Kuwait. Tiene Qatar. Tiene todo esto. Todos estos son los dueños del petróleo. Entonces, hasta ahí yo quiero que usted ponele solamente la idea por qué le tiene que interesar esta mañana la enseñanza que le voy a compartir. Así que voy a leer un versículo donde empieza todo el problema, para que empecemos a resolver el final del problema. Porque el problema es, usted comienza a ver todos los documentales. ¿Por qué la pelea? ¿Por territorio? ¿Un tema religioso? ¿Un tema político? ¿Un tema social? Y una serie de cosas. Pero nosotros tenemos que ir a la fuente original y es desapasionados, sin ser de un lado ni ser de otro lado, es ¿qué dice Dios? Siempre le insisto a un cristiano que se quiere discipular en Cristo, usted tiene que quitarse las banderas políticas y usted tiene que asumir qué piensa Dios. Y sobre lo que piensa Dios y a quien prueba Dios, con ese estoy. Sea del partido que sea, porque nosotros no tenemos que tener partidos políticos. Yo no puedo decir yo soy de izquierda o yo soy de derecha. Yo soy de Cristo y soy de su palabra. Entonces, quiero que miremos lo que dice la palabra en Levíticos y ahí empieza el final de todo el problema. Se lo voy a explicar el final para poder entender un poco el proceso. Levíticos 25, 23. No sé si me pueden ayudar a leer. Dios le está diciendo a Israel que, esto se lo está diciendo a Israel, la tierra en la que acabas de pisarla, donde estás plantado, esa tierra no es tuya. ¿Esa tierra de quién es? Es mía, dice Dios. Esta tierra es mía. Y a usted se la ha dejado como mayordomo porque trabajas para mí. Pero tú no la puedes vender esta tierra, porque esta tierra es ¿qué? Mía. El conflicto es ese, la tierra. ¿Y la tierra de quién es? Entonces, ¿es de los palestinos o es de los judíos? Ya le voy a explicar. No se me adelante. ¿Qué es la franja de Gaza? Ya algunos están enterados, pero yo quiero
para que vayan colocando. Gaza es el lugar y donde está la célula mayor de Hamás es donde murió Sansón. Donde muere Sansón es donde está. Franja es una franja pequeña que le llaman la cárcel más grande del mundo, porque con aire libre por supuesto, en 1 kilómetro viven 850 personas en promedio. Ahí, que eso fue de Israel, Israel tuvo un problema y es la historia que le voy a contar rápidamente. ¿Cómo comienza la historia de Israel? Porque tenemos que saber cuál es su historia. La historia empieza con un hombre que se llama Abraham. Abraham vivía en Ur de los Caldeos. Ur de los Caldeos era Babilonia o lo que hoy se conoce como Irán o Irak. De allá Dios llama a un hombre que se llama Abraham y le dice, deja esa tierra, deja a tu papá. ¿Por qué le manda a dejar a su papá? Porque su papá fabricaba ídolos. Era el mayor fabricante de ídolos y Dios le dice, yo te quiero que tú salgas de tu tierra y de tu parentela porque tienes que renunciar a una vida religiosa e idólatra y te voy a llevar a un lugar que te mostraré. Y él sale, dice la Biblia, ¿por qué? ¿Cómo sale? Creyéndole a Dios. Quiere decir, ¿dónde empieza el cristianismo y el judaísmo? En la fe en Dios, no es en ídolos. Sale porque le obedece a Dios y le dice, aquí estoy, Dios. Y él comienza a recorrer la tierra buscando dirección hasta que Dios le dice un día, todo lo que alcanzan a ver tus ojos, y comienza a decirle los límites, porque en la tierra, en la Biblia están los límites de Israel. ¿Cuáles van a ser sus límites? Está en el libro de Génesis, está en el libro de Josué y está en el libro de Deuteronomio. ¿Cuáles son los límites de Israel? Quiere decir que nosotros sabemos por la Biblia, si la tierra es del Señor, el Señor fijó los límites de cuáles son los límites de Israel. Él sale y le obedece y se planta. Y él le dice, Dios le dice, le promete, esta tierra tú la poblarás. Y no tenía ni siquiera un hijo. Entonces viene algo que sucede y es que él tiene su mujer, pero su mujer no puede dar a luz. Pero después concibe por un acto de ¿qué? Otra vez de fe. Dice Romanos 4 que por la fe él no se desanimó al ver su cuerpo y Sara tampoco al ver el de su esposo y el de ella, sino que le creyeron a Dios y vuelve la historia. Nuestra historia es una historia de fe. ¿De qué es? Dios somos una nación, o ellos son una nación y nosotros somos un pueblo que somos monoteístas, es decir, creemos en Dios. Somos teístas. Ustedes tienen un pastor acá al frente, pero yo no soy su Dios, ni soy su Señor. Soy alguien más del pueblo que Dios me puso en un lugar de honra, pero nosotros somos personas teístas, creemos en Dios, somos monoteístas. Entonces, él sale y tiene un hijo. Pero antes de ese hijo, por un error de afán y de ansiedad de no creerle al Señor, ¿qué es lo que sucede? Sara le dice, yo te ofrezco a Agar mi sierva para que te llegues a ella. Y Abraham hizo su trabajo y la señora quedó embarazada. De ahí sale un hijo que se llama ¿quién? Ismael. Después nace Isaac y los dos crecen juntos. Pero Ismael es mayor que Isaac. Un día Dios le dijo a Abraham le dijo a Dios, Dios, a través de Ismael cumple las promesas que me has dado. Y Dios le dijo, no será a través de Ismael, sino mis promesas se confirman es con Isaac. Deja ir a Ismael. Y ahí se genera una riña y un conflicto de señoras celosas, pero el error fue de Sara, porque ella fue la que se impacientó, y el error más de Abraham, que es guardar silencio y no decir no será como el Señor dice, no como tú dices. Que este pueblo de los ismaelitas se levanta el pueblo musulmán o árabe, porque ahí vienen todos los árabes, que vienen de la misma raíz de Abraham, pero quiero que tengan en cuenta esto, las promesas no fueron para Ismael, las promesas ¿para quién fue? Para Sara a través de Isaac. Entonces las promesas que Dios le dio al pueblo de Ismael, ¿qué es? Serán grandes, poderosos, conquistadores, serán todo eso. ¿Lo son o no lo son? Ellos tienen la plata en el mundo. Los dueños del mundo no son tantas familias, son 15. Y entre esos están los judíos
Y están todos los árabes regados, y algunos de Estados Unidos y otros de Europa, y ya se acabó el tema. Esos son los que manejan todo el mundo. Entonces, Dios le dijo a través de Isaac. Isaac después no puede tener hijo, tampoco su esposa, pero al final queda embarazada otra vez por un acto de ¿qué? De fe otra vez. Y se confirma la promesa y tienen, ¿cuántos hijos tiene Isaac? 2. ¿Cómo se llaman? Esaú y Jacob. El primogénito de Esaú rechaza su primogenitura. A través de Esaú salen unos pueblos que hoy todavía están, que son cercanos a Israel, de ahí salen unos pueblos. Pero sigue la promesa ¿con quién? Se confirma en Jacob. Jacob otra vez está soltero, consigue una esposa y también le salió ¿qué? Estéril. La abuela fue estéril, la mamá fue estéril y la esposa estéril. Él trabajó porque en el Antiguo Testamento las mujeres para conquistarlas, tenía que hablar con los papás y no se las llevaban gratis. Sería bueno volver a repetir la historia, ¿no? Si usted quiere llevar a mi hija, tiene que bendecirme a mí. Yo le he invertido todos estos años de vida para que usted la lleve gratis. Más de uno terminaría. Pero bueno, ahí. El caso es que él trabaja 7 años, no se la dan, le dan a Lea. Porque Lea, el papá estaba encartado con Lea porque nadie quería a Lea. Porque la Biblia dice que Lea era como fea. Eso dice la Biblia. No quiero decir lo que dice porque un día lo dije y alguien se ofendió conmigo, y no quiero decirle lo que dice la Biblia, no lo que yo digo. Entonces ella era como medio fea, y a Labán, que era un astuto, le dijo: si se lleva a Raquel, se va, que tome a Lea. Y como Jacob es el prototipo en el Antiguo Testamento de lo que es un buen trabajador, si usted quiere conocer, estos días voy a comenzar algo también en la iglesia, que es acerca de cómo salir de un lado a otro lado financieramente. El prototipo en el Antiguo Testamento, para mí, uno de ellos es Jacob. Porque Jacob es un tipo súper trabajador, pero sabe trabajar. Trabajó 7 años y el papá le dice: no te la doy, te doy, si la quieres a ella, otros 7 años más. Y lo hace trabajar 14 años. Pero no era por quitarse las hijas de encima, es que a través de la mano de Jacob es que prosperó Labán. Entonces él viene y esta mujer no tiene hijos, pero Lea le da 4 hijos. Entonces, ¿qué hace esta mujer? Vuelve y juega lo mismo. Llégate a mi sierva, le dio una sierva. Llégate a mi otra sierva, y le dio otra sierva. Al final, con 4 mujeres tuvo los 12 hijos. Eso es en el Antiguo Testamento. Los hombres son las historias para repetirlas. No, una persona una vez me dijo: pastor, pero es que en el Antiguo Testamento, ¿por qué estos hombres? Porque él trataba como de justificar por qué le gustaban tanto a las mujeres. Le digo: usted tiene que entender la cultura. Acá no era un tema de mujeriegos, sino es que no hay hijos. Y los hijos es de la herencia más importante en la Biblia, que había en el Antiguo Testamento y debe ser todavía para nosotros. Desde los 12 hijos, un día Dios le dice a Jacob: tu nombre no se llamará más Jacob, ¿cómo se llamará? Israel. Y le cambia el nombre, porque ya Dios le estaba anunciando que se iba a convertir Israel. ¿En qué se iba a convertir Israel? En una nación. Estas personas que fueron, esos 12 hijos con sus esposas, terminan viviendo en Egipto, y son 70 personas las que viven. Cuando muere Jacob son 70. La historia, hay un pedazo que no le la cuenta más, pasa y se salta, y cuando se salta ya hay más o menos 800,000 judíos viviendo en Egipto. Así que Dios levanta un libertador que es judío, pero con la mente egipcia, que se llama Moisés, y los saca a Israel. Y cuando ya Israel sale, viene este versículo, que es el versículo que le da Dios. Ahora ya no es una familia, ahora que se convierte. Deuteronomio capítulo 7. ¿Qué dice? Pues tú eres pueblo santo, porque pertenece ¿a quién? A tu Señor. De todos los pueblos de la tierra, el Señor te eligió a ti, para que seas ¿qué? Aquí ya no es una familia, ahora ¿qué es? Una nación. En la Reina Valera no dice pueblo, sino dice eres una nación santa, un pueblo adquirido por Dios. ¿Para qué? Dice para que tú puedas hacer luz a las naciones. Entonces, ¿de quién es la tierra? ¿Y de quién es la nación de Israel? Porque Dios fue el que la formó.
Todas las promesas se dieron porque Dios formó esta nación. Ahora, acá viene el primer punto que quiero comenzar, que su historia es nuestra historia. ¿Por qué Dios escogió a ellos? Miren lo que dice Isaías capítulo 43, versículo 10 y 11. Dice así: pero tú eres ¿qué? Mi testigo, Israel, dice el Señor. Tú eres mi siervo. Tú has sido escogido ¿para qué? Para conocerme y para creer ¿qué? En mí y comprender que solo yo soy Dios y no hay otro Dios y nunca lo hubo ¿qué? Ni lo habrá. Ni lo hubo, ni lo habrá, nunca. Versículo 11. Yo sí soy el Señor y no hay otro Salvador. ¿Por qué Dios escogió a Israel? Dice, para que tú seas mi testigo, para que tú me conozcas y para que tú le hables a las demás naciones que no hay otro Dios fuera de mí quien salve, porque yo soy tu Salvador. Entonces al final, la primera cosa que esta mañana yo quiero irles enseñando paralelamente con todo esto es, ¿por qué Dios escoge a Israel? ¿Cuál es la razón por la cual Dios escoge esta nación? Por un acto de su soberanía. Es lo que tiene que saber esta mañana. O sea, cuando usted dice, ¿por qué? ¿Y por qué no otra nación? ¿Y por qué no otro pueblo? ¿Por qué Dios tiene actos soberanos que uno no los alcanza a comprender ni a entender? ¿Por qué Dios quiso fijar los ojos en ellos? Pero vamos a entender un poco más adelante. Pero lo que dice la Biblia es que Dios fue el que le dio nacimiento. Es como si comparamos, porque hay una comparación que vamos a leer en Oseas 11 después, que Él es el papá. Entonces, si Él es el papá, Dios engendró a Israel. ¿A dónde lo engendró? En el corazón de Abraham, cuando Abraham le creyó a la promesa. Y sale, y todo fue a través de la fe. No fue porque Abraham hiciera cosas, sino él, ¿me crees? Le creyó. Cuando le pidió el hijo, estaba listo para ofrecérselo. Todo fue un acto de fe y se fue formando una nación. Quiere decir que Dios fue el que la engendró, Dios fue el que la cuidó, Dios fue el que la levantó. Pero ¿para qué era? Para que fuera testigo. Eso fue lo que no entendieron los judíos. ¿Para qué Dios los escogió? Y miren lo que dice Efesios capítulo 1 acerca de nosotros, de nuestra historia. Ahora vamos a mirar por qué la historia de ellos es nuestra historia. Porque dice Efesios esto. Incluso antes de haber hecho el mundo, ¿qué dice la Biblia? Dios nos amó y nos eligió en Cristo para que seamos santos e intachables ante sus ojos. Y el 5, ¿qué dice? Dios decidió de antemano adoptarnos como miembros de su familia. Y eso es precisamente lo que Él quería hacer y le dio gran gusto hacerlo. La pregunta que esta mañana le tengo a usted, y yo me la he hecho muchas veces, es ¿por qué Dios me eligió? ¿Por qué Dios a usted lo eligió? ¿Por qué está esta mañana sentado en este lugar? Usted dirá, pastor, es que yo vengo de una tradición religiosa, yo desde niño fui muy entregado a todas esas cosas. ¿Y qué? Hay gente más entregada. Hay gente que todos los días ora 8 horas en el mundo y está equivocada. Hay gente que sube a montañas de rodillas. A ustedes le dirán, pastor, es que yo no he sido tan mala persona como usted cree. No es que no estoy hablando de que usted sea mala persona. Yo conozco niños que recibieron a Cristo y se convirtieron en gran hombres de Dios y se arrepintieron de sus pecados. Yo digo, ¿de qué pecados tenía que arrepentirse esa persona? Si al final, ¿qué pecados puede haber hecho a los 10 años, a los 8 años de vida? Entonces, ¿por qué Dios nos escogió a nosotros? Por un acto soberano. Dice la Biblia que antes que el mundo fuese hecho, vuelve al 4 por favor, antes que el mundo fuese hecho, antes de que Dios creara todo el universo y las galaxias, ya tomó una decisión. ¿Y cuál fue la decisión? Que nos eligió. Nos apartó y nos adoptó y nos metió en su familia. ¿Y por qué? ¿Por qué no otra persona? ¿Por qué no mi vecino? ¿Por qué otra? Porque Dios tiene algo que se llama soberanía. En el cielo tal vez la comprendemos un poco mejor, pero al final la historia de Israel es nuestra historia. ¿Por qué? Porque así como Dios levantó a Israel soberanamente, Dios toma a nosotros nuestras vidas de manera soberana. Amén. Yo cuando veo la iglesia, por eso me encanta el tema de las iglesias y me parece impresionante, pero desde la manera no religiosa, porque no me gusta el tema religioso, sino ver la obra de Dios.
Porque si la iglesia fuera solamente para personas buenas, pues al final la gran mayoría de los que estamos esta mañana estaríamos descalificados. Si la iglesia fuera solo para personas estudiadas, ¿qué pasaría con aquellas personas que ni siquiera nunca han ido a una escuela? Si la iglesia fuera para personas solamente que tienen dinero, ¿qué pasaría con las demás personas? Lo que me gusta, seríamos un club social, seríamos como los Illuminatis, que para poder entrar necesita tener un rango social, tener un apellido, tener un montón de cosas. De estos nunca van a entrar porque son unas logias donde entra solamente gente poderosa económicamente, políticamente de un país. Pero ¿qué me encanta de la iglesia? Que entra mucha gente común y corriente, como usted y como yo, y que Dios comienza a transformarla, porque esa es la historia del evangelio. Abraham era un idólatra. Su papá era adinerado, pero idólatra al final, perdido. Y él le creyó a Dios, Dios se le apareció y él sale. ¿Y qué iba a pensar? Que de él iba a salir toda una nación. Y todo lo que hoy vivimos parte de todo este problema que estamos. Entonces la historia de Israel es nuestra historia. Lo segundo que quiero decirle esta mañana está en Oseas capítulo 11. Escuche esto. Cuando Israel era niño, está hablando Dios. ¿Qué dice la Biblia? Yo lo amé. Y de Egipto lo llamé. ¿Por qué dice que era niño? Él lo engendró. Pero cuando eran 70 personas que eran niños, cuando salen de Egipto, dicen que son más o menos 2 millones de judíos. Ya son grandes, son una nación. Y por eso le está contando esa historia. Yo lo amé y de Egipto lo llamé. 2, ¿qué dice? Pero cuando más lo llamaba y ofrecía sacrificio, ¿a quién? A los ídolos. ¿Y qué dice la palabra, versículo 3? Yo mismo, mire al papá, acá es un papá, yo mismo le enseñé. ¿A qué le enseñó? Él está poniendo una figura de decir, él era un niño, yo lo comencé a enseñar a caminar. Yo lo llevaba ¿cómo? De la mano. Pero no se sabe ni le importa que fui yo quien lo cuidó. Tercera característica de un papá. Enseña, cuida. ¿Y qué dice después? 4. Lo guié a Israel con mis cuerdas de ternura y de amor. Quité el yugo de su cuello. Y yo mismo me incliné ¿para qué? Para alimentarlo. ¿De quién está hablando? De que Israel, en Oseas dice, es la niña de sus ojos. Cuando la gente canta La niña de tus ojos, una canción muy famosa, eso no es para la iglesia. Esa canción es para Israel. La niña de los ojos de Dios es Israel. Ahora, esta historia es también nuestra historia. Porque en Efesios que acabamos de leer, Efesios 1:4 dice, antes de la fundación del mundo, pongo otra vez Efesios 1:4, volvemos a Efesios 1:4, dice, incluso antes de haber hecho el mundo, Dios nos amó. ¿Cómo nos amó? Con amor eterno, dice la Biblia, te he amado. El amor de Dios hacia nosotros, que hace hecho explicó mi esposa o compartió mi esposa, es eterno. No tiene nada que ver con algo temporal. Aquí en temporal yo he casado tantas personas que al final se juraron amor y al final no cumplieron ese pacto. Hay hijos que le juraron amor a sus padres crecieron y se fueron. Porque nuestro amor acá en la tierra es imperfecto y es temporal. Pero el amor de Dios, ¿cómo es? Nunca va a cambiar. Entonces le voy a dar una premisa profética. Nunca podrán destruir a Israel ya más. Nunca. Y le voy a explicar el segundo problema, por qué es todo esto. Para ir entrelazando todas las historias que usted va entendiendo y va entendiendo nuestra historia. Desde el año 180 después de Jesucristo, Israel perdió toda su nación. Porque el Señor les dio una profecía y les dijo, ya acuerda que le dije, te doy la posibilidad de escoger el camino de vida o el camino de ¿qué? ¿Ellos qué escogieron? El de muerte. ¿Qué dice Oseas? Entre más te llamaba, más te alejabas de mí. Eso lo he explicado cientos de veces en la iglesia. Cuando la gente dice, Dios me está tratando, Dios me está castigando, le digo, no, no y no. Ayer me decía otra persona, le digo, no, con amor le explico, no, usted se está alejando.
Es usted el que se está alejando. No es Dios. Porque Dios dice, entre más te traigo, más te alejas. Esa es la historia de la iglesia también. La historia de mucha gente como usted y como yo es que hemos sido bastante desobedientes en la iglesia de Dios. Dios nos ha hablado, Dios nos ha ministrado, Dios nos ha enseñado. ¿Y qué hacemos nosotros? Usted viene a la iglesia, pero está lejos de Dios, porque sigue haciendo ¿qué? Su propia voluntad con su vida. Entonces usted dice, ¿por qué me está pasando tantas cosas tan difíciles? Entonces uno se pregunta, ¿por qué le tuvo que pasar todo eso a Israel? Porque Dios le dijo esto: si tú me das la espalda y volteas, vas a caer en manos ¿de quién? De los ídolos. Y tú no te has dado cuenta qué van a hacer los ídolos contigo. Te van a destruir y van a ser esparcidos sobre las naciones. Entonces cuando Jesús estuvo en la tierra, dijo: este templo que ustedes ven, caerá piedra sobre piedra y no quedará nada. Y los judíos nunca podían entender cómo se podía cumplir esa profecía hasta que se levantó un tipo que se llama Vespasiano, uno de los 10 césares que hubo, y mandó a quemar a Israel. Y mandó adelante uno de sus, creo que sobrinos, el general Tito, adelante para decir: necesito que quemen Israel, pero la excusa para quemarla es: vamos por el templo. Porque en el templo, en las piedras, hay oro y necesitamos quemarlo y derribarlo y sacarle todo el oro que hay dentro de eso. Entonces desde ahí comienza la primera diáspora de los judíos, comienzan a irse a otras naciones. Al año 180 ya no hay judíos en la nación. Yo tengo un diccionario donde hay fotos de 1900 y algo de ese lugar. Y es un peladero. Israel era un peladero, para hacerme entender. Donde es unas carpitas de budinos, que son carpitas de cuero de cabra, donde viven algunas personas, hacen su foguera al lado, afuera, tienen eso, son nómadas, van de un lugar a otro lado, pero es un peladero, no hay nada. 180, el año 180 después de Cristo, ¿cuándo vuelven a ser otra vez nación? 1948, que esos días lo han repetido tantas veces. Pero todo su éxodo comienza en 1880, 1890, 1906, 1916 y comienza todo ese éxodo, hasta que en 1948 los conforman como nación por primera vez. Y ya el otro día que tenían, la primera guerra. Ya tenían la primera guerra. Entonces le voy a explicar un poquito del conflicto. La gente dice: ¿por qué los va a atacar así? ¿Por qué se van a ensañar contra ellos? Es así de sencillo, para que usted lo podamos un poco entender o dimensionar. Es como si usted tiene a su lado, al frente y atrás unos vecinos que dicen: nosotros a ustedes no los queremos y no los vamos a matar, los vamos a erradicar y a destruir totalmente. La misión de Hamás es lanzarlos al mar y que se ahoguen. Ellos quieren arrinconarlos y arrinconarlos porque ellos están rodeados así para llevarlos hacia eso. Entonces, ¿qué hizo Hamás? Que es una de las muchas que hay de sus enemigos, pero es realmente el enemigo más grande que tiene Israel no es Hamás, sino es quien financia Hamás, que es Irán, que es la mente que quiere destruirlos. Entonces llega un momento en una pelea que es usted o soy yo, pero Israel no puede mostrar debilidad, si no lo van a acabar. No hay un pueblo que se pueda volver a levantar como Israel. Si Israel pierde, nunca se volverá a levantar, porque la misión es destruirlo totalmente. Mientras Alemania perdió la guerra mundial, ¿y qué pasó? Después de mucho tiempo, ¿qué pasó? Se volvió a levantar. Hoy es una de las 20 potencias del mundo. Un día Corea tuvo una pelea, Corea perdió la guerra, y después, ¿qué sucedió? Hoy es una de las 10 naciones más poderosas del mundo. Si Israel pierde, nunca se vuelve a levantar. Entonces, ¿qué tiene que hacer Israel? Le está diciendo a los de Hamás, a todos los civiles: váyanse, porque nosotros vamos a arrasar. Les damos que se vayan, comiencen a irse. Ahora la gente comienza a decir: pero muy malos. No son, lo que pasa es que depende de quién da la noticia. Israel, 850,000 personas de Gaza, de la franja de Gaza, trabajan en Israel. Israel a ellos les da la luz, les proporciona el agua y les proporciona el alimento. Israel los cuida. El problema no son los palestinos, sino es Hamás. Nunca se le olvide eso. Nosotros no estamos atacando a los palestinos. Los palestinos son gente inocente, algunos de ellos. Es un grupo terrorista que tiene otros pensamientos y que usa a los civiles como escudos para la guerra. Utiliza su pueblo
y utiliza a los judíos y utiliza, como hizo ahorita, que tiene más de 500 personas secuestradas y que los va matando en Facebook, los va desgollando para que la gente se dé cuenta porque son su escudo humano para la pelea. Entonces, ¿qué está diciendo Israel? Váyanse, pero ¿qué es lo que pasa con Gaza? Pues ¿para dónde van a ir si eso es desierto? Entonces eso no es fácil. ¿Qué tiene que hacer la iglesia? Ni odiar ni amar a nadie. Tenemos que orar como cristianos para que el Señor traiga salvación a ese lugar. Porque nosotros no celebramos la muerte de una mamá, ni de un niño, ni de las cosas que no tienen nada que ver con la guerra. No es nuestra guerra, pero nos afecta a todos en el mundo. Lo que quiero que usted pueda saber y podamos entender. ¿Qué es lo que sucedió? Que Israel ya tuvo una deportación 586 años antes de Cristo. Babilonia se lo llevó cautivo y sufrieron muchísimo, 70 años de cautiverio. Los judíos después, en esta última diáspora, fueron esparcidos en el mundo. ¿Por qué nosotros le llamamos marrano a los marranos? Que dice, allá van a matar el marrano para San Pedro. El marrano es un título que le dieron los españoles a los judíos cuando los expulsaron. Si ustedes no se convierten al catolicismo cristiano, son expulsados de la nación y son tenidos como marranos e inmundos. Hitler mató 6 millones de judíos. Y han sido, por eso se ha acuñado un término que se llama judío errantes, porque de que perdieron su nación les ha tocado ir para arriba y para abajo, hasta que se cumple una profecía, y vamos a ver cuál es la profecía, Jeremías capítulo 16. Esta profecía la vimos cumplido nosotros. ¿Qué dice Jeremías 16? Por tanto, se acerca la hora, dice el Señor, cuando la gente que haga un juramento ya no dirá, tan cierto como el Señor que vive, que rescató el pueblo de Israel de la tierra de Egipto. Quiere decir, ya no se recordarán tanto acerca del día que salieron de Egipto por medio del Mar Rojo, sino que se recordará esto. 15. En cambio dirán, tan cierto como que el Señor vive, quien trajo a Israel de regreso a su propia tierra. Lea todo eso usted, léalo. ¿Qué está diciendo? ¿Se imagina esto? Esto lo dijo Jeremías, 1000 años atrás que Jesús estuviera. Y casi 2000 años después que Israel se volviera nación. Casi 3000 años está diciendo, algún día Israel no recordará que un día salieron de Egipto, sino que Dios los trajo de muchas naciones. En la primera diáspora fueron 70 naciones donde vinieron. A mí me extrañó ver judíos africanos, hasta que entendí que uno de los 3 hijos de Noé cogió para el África. Entonces comienza usted a ver la diáspora, judíos chinos, judíos rusos. Los dueños de Facebook es judío, de ascendencia judía. Los dueños de Google son de ascendencia judía. Uno de los hombres más ricos del mundo es Soros, es de ascendencia judía, polaco, judío. Los dueños de Singer, los dueños de la Marvel, el creador de Marvel, el pensador de todos los Marvel, de todos los cómics, es judío. Y yo le puedo decir la cantidad de judíos. Las personas que inventaron la insulina es judío. Entonces hay una serie de estos hombres, ellos han ganado premios, todos los que usted quiera. Vienen de allá. Entonces ellos se regaron por el mundo y el país que mejor los acogió, ¿cuál fue? En medio de toda esa diáspora, Estados Unidos. Por eso Estados Unidos prosperó tanto. Porque amó a esta nación y los acogió. Y estos tipos con toda la inteligencia, por eso en Estados Unidos muchos banqueros son los judíos, son los dueños de todos esos bancos. ¿Qué hicieron los pueblos árabes? Con un eterno odio, porque vienen de una disputa de Ismael, odian a Israel. ¿Pero por qué está? Le voy a decir, es por esto. 586 antes de Cristo viene la deportación y duran 70 años esclavos. Después comienzan otra vez a volver a su nación, después de 70 años. Desde esa época hasta el día de hoy hay una palabra que falta cumplirse. Y es que Dios le dijo a David, de tu descendencia nunca faltará un rey. Entonces, Salomón, Roboam, y comienzan todos, el nieto, el bisnieto, hasta el 586, son deportados. Cuando vuelve, ya no vuelve a haber un descendiente de David que se siente en el trono. ¿Quiénes se han sentado? Todos menos ellos, hasta el día de hoy. Usted dice,
Y el presidente que tiene Netanyahu, ¿qué es? Él no es descendiente de David. De todos los pueblos árabes, el único país que es democrático es Israel, que es por elecciones. Él es un presidente puesto por los hombres. Pero falta que se ponga ¿quién? Un descendiente. Desde 586 a.C. hasta el día de hoy falta que se cumpla una profecía, que se vuelva a sentar uno de los descendientes de David. Y tanto la genealogía de Mateo y la genealogía de Lucas dice que Jesucristo es el descendiente de David. Entonces, ¿qué están esperando ellos? Que se siente por primera vez, otra vez, un rey descendiente de Israel. Y esa profecía solo se cumplirá al final. Entonces, ¿por qué la guerra? Número uno, por tierra, pero la tierra es del Señor. El Señor se la prestó a ellos. Quiere decir que nadie la puede reclamar. Segundo, porque la pelea es por un pedacito de tierra que es Jerusalén, donde está la cúpula que la esposa le explicaba a todos. Ahí debajo fue el templo de Salomón. Ahí en ese mismo lugar es donde antes el templo de Salomón, donde descendió la gloria del Señor. Entonces la pelea, ¿quién es? ¿Quién se queda con ese territorio santo? Lo pelean los judíos, lo pelean los musulmanes y los cristianos ortodoxos y todo ese tipo de cosas. Nosotros no, porque igual no peleamos por eso. Nosotros tenemos la fe en Jesucristo, no en un templo. ¿Pero por qué la pelea? Porque ahí se construirá un tercer templo donde se espera que se siente un descendiente de David. Entonces los judíos dicen, ahí se va a sentar un descendiente de David. Y los otros que dicen, no vamos a dejar eso. Entonces la pelea pareciera que es otra pelea, pero es esta pelea. Es por esto, religiosa y todo este tipo de cosas, pero a la vez profética. Pero la Biblia dice que no se sentará ahí. Jesús se fue en Monte de los Olivos y regresará al Monte de los Olivos. Pero el último rey que tendrá Israel de verdad, y ese día los judíos abrirán sus ojos, es cuando venga el Mesías, que es el descendiente de David. Entonces su historia es nuestra historia, pero cuando venga para ellos, viene para nosotros. Lo que pasa es que para muchos de ellos están esperando la primera venida. Nosotros estamos esperando la segunda venida porque ya vino Jesucristo. Entonces se comienza a entender la historia y comienza a entender que el tiempo profético está avanzando, porque la pelea es por ese pedazo. Ellos no pelean más por allá, es por Jerusalén. Porque el uno lo quiere sacar y el otro, yo no me saco de acá. Antes quiero ir tomando lo que es de nosotros. Dios nos dejó esta nación y esta nación es mía y vamos a recuperar todo el terreno. Y la ONU no ha jugado limpio, porque siempre que Israel lo atacan, siempre dice, no, pobre Israel, pobre esto, pobre lo otro. Pero de una vez Israel va a atacar, respeten los derechos humanos. Pero a ellos no le han respetado los derechos humanos. Si los árabes, yo creo que estos videos no sé hasta dónde los van a dejar rodar, porque eso tiene tanta cosa hoy la inteligencia artificial que no le gusta. Si los árabes tuvieran tanto amor por Gaza, que son su pueblo, dicen ellos, ¿por qué esa mano de ricos no se los llevan a vivir y los sostienen? Son ricos. Llévense a todos esos palestinos, recíbanlos, pero ¿qué hacen ellos? Les ponen para que no los dejen entrar. Ellos le están diciendo, si ustedes quieren salir, para nuestros pueblos no se vienen, váyanse para el desierto. Y entonces, ¿qué le dicen? El problema es de Israel. Pero es como si usted tiene un familiar que está pelado, quebrado, y usted tiene todo el dinero para sostenerlo y usted dice que lo sostenga otra persona, pero yo no. Cuando tengo cómo hacer para sostenerlos. Entonces no es que le interese tanto, es que es el escudo que usa para poder llegar a una guerra. Si no tuvieran plata los palestinos, ¿por qué en un solo día lanzan 50 misiles? ¿De dónde saca usted 50 misiles en un solo día para disparar? Eso es con plata. Entonces el tema es otro tema, hermanos. Es un tema más allá que es espiritual y todo esto. Entonces lo que nosotros tenemos que hacer es que desapasionémonos. ¿Y cuál es la misión de la iglesia? Ya estoy terminando. Tenemos que orar. Porque las palabras de Dios se están cumpliendo. Y quiero terminar con este salmo. Esta historia es nuestra historia, no se lo olvide. Este salmo es una belleza. Uno de mis 10 salmos favoritos, Salmo 121. Hoy le puedo decir con una certeza, y que es bueno decirlo antes para no decirlo después, que Israel no será destruido. Que Zacarías dice, ¿cuándo sucederá eso? Yo no lo sé. ¿Qué puede pasar ahora? ¿Qué puede pasar en este momento? Que comienza a encenderse los otros países que están al lado. Las personas que estudian tanta profecía bíblica dicen que falta una profecía que se cumpla también, que es el Salmo 83, que unas naciones rodearán a Israel.
Hay una profecía en Zacarías donde dice, esa sí está súper clara, donde dice que Israel es la piedra de tropiezo de las naciones y lo rodearán. Dice, y ahí aparecerá Jehová para liberarlos. Lo que yo le puedo decir es, y se acordará de mis palabras, si usted no viene a la iglesia más, es que nunca volverá a ser destruido Israel, ni será esparcido sobre la tierra, porque ya ese tiempo pasó. Ahora estamos en otro tiempo y se va a dar cuenta con sus propios ojos, perdón. Que así se levanten estas 6 naciones que lo quieren invadir y lo pueden presionar, pero no le ganarán. Porque ya Dios está en la historia, porque la palabra se va a cumplir. Porque más poderoso que las guerras son la palabra del Señor, que ya lo dijo. Y eso es lo que tenemos que entender. Estas promesas que son para ellos son también para nosotros. Y mire lo que dice: cántico para los peregrinos que suben a Jerusalén. Levanto la vista hacia los montes. ¿De dónde viene mi ayuda? ¿Qué dice? Mi ayuda viene del Señor, que hizo los cielos y la tierra. ¿De dónde viene nuestra ayuda? ¿De dónde viene la ayuda de Israel? Porque ese es un salmo para Israel. ¿De dónde viene? Del Señor, nada más, que hizo los cielos y la tierra. Desde el primer día que se constituyeron como nación, pelearon. Después, a los 5 años, volvieron a pelear. En el año 67 los volvieron a atacar 6 naciones. Y hay un video que es espectacular, yo no sé si se encuentra otra vez, donde cuando comienzan aviones a estallar en el aire, en 1963, cuando comienzan a atacarlos para acabarlos, porque Dios comienza a estallarlos en el aire. Y ellos estaban apegados a este salmo. No sé si lo puede poner en Reina Valera, que me encanta en Reina Valera, si hay posibilidad. Dice, ¿de dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. Versículo 3, ¿qué dice? No se dormirá el que guarda a Israel. Tremendo, ¿no? No se dormirá. Él no permitirá que tropieces. Él te cuida, déjelo ahí, tranquilo ahí. Él te cuida y no se dormirá. Dios lo cuida. Era un peladero. ¿Se nos ha dado cuenta que hay lugares en nuestra ciudad que eran unos peladeros y cuánto vale hoy comprar una casa ahí? Yo tengo que ir a unas casas por allá arriba que solamente voy de paseo, de visita. Yo decía, estos peladeros, lo que valen estas casas. Una señora me dijo, ese portón vale 1.000 millones, el portón de la casa. Yo decía, wow. ¿Qué le dio valor? La gente que vino a comprar y construir. Ahora alguien dirá, pero tonto el que vendió eso barato, mire cómo eso estaba, porque antes era un peladero. ¿Sí me hago entender? O el tema no es cuánto vale hoy, es que cuánto lo vendieron, cómo valía. Cuando Israel tomó, era un peladero, no hay dónde meter la cabeza, no hay árboles. El país con más árboles en promedio por habitante es Israel en el mundo, porque ellos comenzaron a sembrar. Pero mire lo que dice, versículo 4. En efecto, el que cuida a Israel nunca duerme ni se adormece. 5. El Señor mismo cuida de él. El Señor está a tu lado como ¿qué? Como una sombra protectora. Y mire lo que dice acá este 6. El sol. Uno lee esto y le parece poético, ¿cierto? El sol. En la otra versión dice, no te fatigará de día ni la nula de noche. Pero porque usted y yo no vivimos en un desierto. ¿No ayer todos los que fueron para el desierto que a mirar el este y no salió nada? Perdieron las gafas y gente de otros lugares a ir por allá a solearse. Si nosotros nos dejan 50 años allá botados, cuando nos van a recoger seríamos un cactus allá. Porque ¿por qué no han construido en el desierto de la Tatacoa? Ellos construyeron en un desierto así. Ellos no tenían alimentos. Y comenzaron a construir y comenzaron a edificar y la agricultura. Ahora tienen para ellos y tienen para darle a otros. Porque el Señor les dio una promesa. El sol. ¿Usted sabía que si usted vive a luna abierta, qué le pasaría si vive todos los días a luna abierta? Se emboba eso. Se emboba.
Entonces acá está diciendo, yo soy tu protector y el sol no te fatigará y la luna no te hará daño. ¿Por qué? Porque vivieron en un desierto y así prosperaron. Porque el Señor es tu guardador, dice este salmo. Y después dice el versículo 7, el Señor te libra de todo mal y cuida tu vida hasta el final de los días. Esta es la promesa para ellos y es nuestra promesa. En Tesalonicenses capítulo 2 Tesalonicenses capítulo 3 versículo 3 dice, el Señor te protege y el Señor te libra. Dice Pablo, el Señor es fiel y Él los fortalecerá y Él ¿qué? Los protegerá de todo maligno. Así que solo quiero cerrar diciéndoles que Dios es nuestro Dios. El Dios de Israel es el Dios de la iglesia. Lo que pasó con Israel o lo que pasa con Israel es lo mismo que pasará con nosotros. Por eso nosotros no podemos desligar su historia de nuestra historia, porque no es un Dios diferente, es el mismo Dios. Lo que pasa es que a ellos tienen un solo tema que todavía no tienen con nosotros, y es que ellos no han reconocido a Jesucristo como el Mesías, y nosotros lo hemos reconocido como Mesías. Ese es su eterno problema. Por eso hay muchos de estos judíos religiosos que están todo el día ahí dándose, así, moviéndose todo el tiempo. Yo no juzgo eso, pero eso no es tan bíblico. Por eso Jesucristo dijo en Mateo 6, ustedes no orarán como los demás, que usan vanas repeticiones. Ustedes cómo orarán, Padre que estás en los cielos, santificado tu nombre. Habla de una relación. Así como dice un pastor amigo, dijo, yo no voy a Israel no porque no tenga la plata, dice él. Yo no, yo sí quisiera ir, pero no tengo la plata. Él dice, yo no voy a Israel no porque no quiera ir. Dijo, no voy porque siento lástima ver este pueblo escogido por Dios haciendo todas estas cosas que hacen. Porque volvieron un mercaderismo, porque son tan buenos para hacer negocios de la fe, que por eso hay tantos tours, por eso estos días cogieron a tantos colombianos en esos tours, porque van a un turismo religioso, y ellos lo venden porque ellos son buenos para los negocios. Desde los tiempos de Jesucristo sacó todas las palomas Jesús del templo, porque ¿qué hacían? A la entrada, el sacerdote pide tal cosa y acá se lo vendemos. Es así como eso. ¿Quién es pobre? Compre palomas, porque eso decía la palabra. ¿Quién es rico? Compre corderos. Aquí se los pelamos, aquí todas esas cosas para que presente su sacrificio en la entrada de la iglesia. Entonces se volvió una mercadería. Cuando Jesús vio todo eso, revolcó todo eso. Los cambistas, ¿qué decían? Como siempre en las iglesias ha habido gente que no es tan chévere para dar. Entonces, ¿qué decían? Llegaban, esta moneda muy grande, cámbiemela por otra para dar una más barata, y daban moneditas a la iglesia. ¿Y dónde estaban ellos? En la entrada. Cambio billetes de 100,000, pero le doy 90,000. Entonces la gente decía, bueno, para yo no dar todo, pues más bien pierdo 10, pero doy a la iglesia 20. Eso no pasa acá, por supuesto, acá hay otra historia. La gente comienza a decir que no se vaya el de 20,000, mire bien el de 2,000. Que no se vaya a confundir. El problema del pueblo de Dios, por eso no es como los judíos. Pero toda esta gente tiene toda una mezcla que yo respeto, admiro, pero no comparto. Dios no nos llamó a eso. Por eso hay gente que ahorita quiere volver judía. Yo digo, pero no entiendo si es cristiana. Hacer todo un montón de judaísmo. Yo amo Israel, bendigo Israel, pero los judíos también han fallado a Dios. No lo digo yo, lo dijo Dios. Entre más los llamo, más se alejan. Entonces, no estamos para juzgarlos, pero estamos para orar. Y yo le he dicho, la gente que siempre me ha preguntado, le digo, hermano, tenemos que orar también para los palestinos. Que Dios hable con ellos. Ahí hay gente que no tiene nada que ver con esta guerra, que está cogiendo sus hijos a ver para dónde coge, porque tiene una amenaza que los van a bombardear. Pero tienen otra amenaza, y es que le están diciendo, ustedes no se pueden ir. ¿Y por qué no se pueden ir? Porque son el escudo humano de ellos, para que después le echen la culpa, ustedes violaron los derechos humanos, atacando a los civiles. Pero entonces, ¿por qué ellos no se van? Pero Dios, en medio de todas estas cosas, Dios es fiel a sus promesas y a su verdad. Y lo mismo pasa con su iglesia. Hasta el final Dios va a ser fiel. Dios ha prometido que algún día, Jesús dijo, así como me vieron ir, regresaré. Dios va a regresar al monte de los olivos. Eso dice el libro de Zacarías, dice en el Nuevo Testamento, Dios va a regresar a la tierra otra vez, Jesucristo. Así que su historia también es nuestra historia. Vamos a terminar, damos las gracias al Señor. Padre, te doy gracias en el nombre de Cristo Jesús.
Gracias porque tú eres bueno y tu misericordia es para siempre, Señor. ¿De dónde vendrá mi socorro?, dice la palabra. Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. No se adormecerá el que guarda a Israel, el que guarda su iglesia. Tu palabra dice que tú eres nuestro guardador. La promesa que le hiciste a Israel es la promesa que le has hecho a tu iglesia. La promesa tuya dice: mayor es el que está en ustedes que el que está en el mundo. La promesa dice, Señor, que tú nos protegerás y nos guardarás de todo mal y del maligno, Señor. Tú cumpliste las promesas a Israel y nos las cumples a nosotros, Dios. Tú escogiste a Israel de forma soberana y por un acto de soberanía nos has escogido a nosotros. Tú engendraste a Israel y la palabra dice en Juan 1:14 que tú nos engendraste a nosotros por tu voluntad, por tus preceptos eternos, Señor. No entendemos por qué, pero solamente estamos agradecidos que nos hayas escogido, Señor. Oramos por el pueblo judío y por el pueblo palestino, Señor. Y oramos por todas estas naciones circunvecinas. Señor, gente que está llena de odio, porque odia tu nombre, Señor. Oramos para que tengas misericordia y tú te puedas acercar a todos estos pueblos que sufren, todas estas familias, la incertidumbre que puede tener una mamá, un papá, un esposo, sabiendo qué va a pasar con su mujer y sus hijos. Señor, ten misericordia, Dios. Nosotros estamos del otro lado del planeta, Señor. Tal vez solo nos enteramos por noticias, pero hay gente que lo está viviendo de primera mano, Señor. Señor, acércate a ellos, protégelos, guárdalos, líbralos. Señor, lo que vemos es la tragedia humana, Señor. Cuando el hombre quiere gobernarse, en cómo termina todo, Señor. Trae gobierno a Israel, trae gobierno a estas naciones, trae gobierno a la iglesia, Señor, de Cristo. Señor, no queremos lucir como fanáticos religiosos, queremos ser entendidos, Señor, de los tiempos y de las ocasiones. Queremos ser entendidos de tu palabra, Señor. A ti sea la gloria, a ti sea la honra, a ti sea el honor esta mañana. La presencia de nuestro Señor Jesucristo permanezca. La presencia de Jesucristo permanezca en esta ciudad, Señor. Creo que esto nos indica que el tiempo se acerca, Señor, y que mucha gente tiene que conocer a Jesús. Mucha gente se tiene que acercar, Señor. Aquellas personas que rechazan, Señor, que se resisten, que en su mente, en su corazón hay un bloqueo, Señor, a aceptar la verdad tuya, Señor. No los juzgamos, oramos por ellos para que tú les reveles la verdad, Señor. Para que tú les destapes sus ojos y sus oídos y puedan entender, más allá que una noticia, entender los tiempos, Dios. Oramos por nuestros familiares que se resisten a creer, que se resisten a volver sus corazones a ti. Amigos, Señor, que tú establezcas tu trono de gracia y de misericordia. Gracias, Señor. Bendito sea el nombre tuyo. Alabado sea bendito, Señor. Un día, Señor, tú pondrás otra vez tus pies sobre el monte de los olivos, Señor. Regresarás a Israel, Señor. Porque tus promesas son fieles y verdaderas. Bendito sea el nombre tuyo, Señor. Gracias. Bendice esta mañana a tu iglesia. Llévala en paz, en seguridad, Señor. Que en sus casas puedan meditar en tu palabra, Señor, y puedan afianzar sus vidas en Jesús. Gracias. Amén y amén. Que Dios les bendiga a todos. Un fuerte aplauso al Señor. Que les vaya muy bien.